En este seminario vamos a desarrollar el tema farmacodermias. Soy la doctora María Gabriela Garrido, pertenezco a la Cátedra de Dermatología y también soy profesora titular de la Cátedra de Semiología. Según la OMS, una reacción adversa por drogas es un efecto nocivo o no deseado que aparece con dosis habituales utilizadas en el hombre para profilaxis, diagnóstico o tratamiento. Las farmacodermias son reacciones adversas por drogas que se expresan en la piel, mucosas, semimucosas y faneras, alterando su estructura y funciones. La piel es el órgano más accesible del cuerpo. Las manifestaciones cutáneas por efectos adversos de medicamentos son frecuentes. Representan alrededor de un 20% en los informes de accidentes medicamentosos. Se pueden presentar con formas clínicas diversas, afectando piel, mucosas y algunas también tienen compromiso sistémico. Pueden ser formas leves, como los rash cutáneos, o formas severas como la necrolisis epidérmica tóxica. Las farmacodermias son un desafío diagnóstico ya que pueden imitar a dermatosis de otras causas. Se clasifican según su mecanismo en inmunológicas y no inmunológicas. Las inmunológicas incluyen una variedad de dermatosis que no son específicas de una droga en particular. Por otro lado, son imprevisibles, a menos que ya exista un historial previo de alergia a una determinada droga. Por ejemplo, la alergia a la penicilina. No se puede predecir qué paciente va a hacer una reacción alérgica a este fármaco, excepto que ya tenga el antecedente. En este caso, los medicamentos actúan como actenos, por lo que requieren una sensibilización previa. Dentro del grupo de las no inmunológicas, antes llamadas toxidermias, se presentan un grupo de dermatosis de naturaleza no alérgica y que son por lo tanto predecibles. Las farmacodermias predecibles representan el 80% de las reacciones cutáneas, son dosis dependiente en algunos casos y son acciones farmacológicas conocidas. Por ejemplo, si yo voy a administrar un anticoagulante, sé que ese paciente puede tener hemorragias. Las no predecibles están mediadas por un mecanismo inmunológico, representan el 20% de las reacciones cutáneas, hay una predisposición genética, no están relacionadas con la dosis y son acciones farmacológicas inesperadas. Pueden ser reacciones inmediatas, reacciones dependientes del complejo inmune o reacciones de hipersensibilidad tardía. Esta es una lista de las farmacodermias por un mecanismo no inmunológico. Dentro de ellas se encuentran las pigmentaciones, erupciones acneiformes, dermatitis por contacto, trastornos pilosos, cerosis, alteraciones mucosas y trastornos hemorragíparos. Las pigmentaciones o hipercromías son trastornos bastante comunes y los provoca una amplia variedad de medicamentos, entre ellos las tetraciclinas, minoxiclina, amiodarona, cloroquina, clorpromazina y dantoínas. Este grupo de drogas, como se ve en la imagen, da una coloración de tipo apizarrada. Generalmente está asociado a la exposición a la luz solar, por eso las lesiones aparecen en zonas fotoexpuestas. El melasma es una pigmentación de color amarronado que aparece en la zona malar o en la zona centrofacial y que se relaciona con la ingesta de anticonceptivos orales o en menor frecuencia con hormonas tiroideas. El melasma tiene también una fuerte relación con la exposición a la luz solar. La minociclina y las tetraciclinas producen una hiperpigmentación de color apizarrado y están en relación con la fotoexposición. Por lo tanto, como es un efecto predecible, tenemos que conocerlo para tratar de evitar la administración de estos fármacos en épocas de verano.
Algunas pigmentaciones no se deben a una alteración de la melanina, sino por otros pigmentos depositados en la piel, como por ejemplo en este caso donde hay una hiperpigmentación de color amarronado por depósito de hierro por una inyección intramuscular. La clofazimina produce una hiperpigmentación cobriza por el depósito de microcristales de la droga, como se ve en la imagen de la derecha, dando un aspecto como de bronceado al paciente. La plata y el oro provocan pigmentaciones grisáceas por el depósito de sus sales. En la imagen de la izquierda se ve una hiperpigmentación de las uñas de forma lineal que es característico del AZT. Este grupo de fármacos, las fluorquinolonas, tetraciclinas, clorpromacina, tiazida y los AINES como el ibuprofeno y el piroxicam, producen un efecto fotosensibilizante. Por lo tanto, con la ingesta del fármaco y la exposición a la luz solar, se puede observar una hiperpigmentación que se va a manifestar en las áreas fotoexpuestas. Estas áreas son la cara, el dorso de las manos, la zona del escote. Las erupciones acneiformes se denominan así por su semejanza con el acné, pero a diferencia de este, que es polimorfo y tiene como lesión elemental el comedón, las erupciones acneiformes son monomorfas y están constituidas por pústulas de milímetros de diámetro que localizan en la cara y o en el tronco. Los fármacos más frecuentemente asociados son los corticoides y la vitamina B12. Cuando se asocia al corticoide se lo llama acné corticoideo. También se puede ver asociado al litio, al magnesio y al ácido fólico. Hay un grupo nuevo de medicamentos denominados terapia dirigida que se utilizan como antineoplásicos y a diferencia de los quimioterápicos tradicionales tienen una acción selectiva sobre las células tumorales. Dentro de este grupo hay una droga que es el cetuximab, que es un inhibidor del factor de crecimiento epidérmico que característicamente da esta erupción acneiforme. Hay un grupo de sustancias y de fármacos que pueden producir dermatitis por contacto, como el mercurio, el yodo, el azufre, el nitrato de plata, el peróxido de benzoilo, el podofilino, el 5-fluoracilo. Las lesiones pueden ir desde un eritema o enrojecimiento con sensación de ardor y prurito hasta lesiones más importantes con vesículas e incluso ampollas muy pruriginosas. Esto depende del contactante, si es fuerte o débil. Muchas veces puede ser que un contactante débil pero usado a repetición genere también esta dermatitis de contacto. También puede suceder que procedimientos como fricciones pueden potenciar el efecto irritante del contactante. Los trastornos pilosos pueden ser hipertricosis, hirsutismo o alopecia. La hipertricosis es el crecimiento excesivo de vello en zonas donde normalmente crece. Se puede ver con el minoxidil, la ciclosporina o los anticonceptivos con progesterona. El hirsutismo es el crecimiento de pelo en mujeres en zonas de distribución androgénica. Es un vello grueso y pigmentado. Como podemos ver en las imágenes, por ejemplo, el crecimiento del vello en la mujer en zona de la barba, en la zona media inferior del abdomen. También algunos fármacos pueden dar hipertricosis de las pestañas. Los fármacos que dan hirsutismo son sobre todo las hormonas como progesterona y testosterona y el tamoxifeno. Los quimioterápicos antineoplásicos afectan la actividad del bulbo piloso, lo cual se manifiesta por una alopecia transitoria que puede ser difusa o generalizada. Dosis altas de vitamina A o de retinoides también puede producir una alopecia difusa. Los retinoides son un grupo de fármacos que se utilizan en tratamientos para el acné o para la psoriasis, entre otras patologías,
y producen como efecto secundario una cerosis cutáneo-mucosa, que se va a ver como una descamación de la piel que a veces puede acompañarse de enrojecimiento y de prurito. Este efecto es predecible, por eso en general cuando indicamos un retinoide le damos al paciente como complemento una crema emoliente para tratar de disminuir este efecto secundario. La cloroquina, el AZT y la hidantoína pueden producir pigmentaciones en la mucosa oral. La hidantoína además puede dar hiperplasia gingival como se ve en la imagen. Los cumarínicos y la heparina son responsables de hemorragias cutáneas que se pueden presentar, como en este paciente, con equimosis espontánea o lesiones petequiales. Hay que diferenciar estas lesiones de las púrpuras medicamentosas que en general se deben a un mecanismo inmune. Recordar entonces de diferenciar estos trastornos hemorragíparos por disminución de la coagulación con las púrpuras producidas por un mecanismo inmunológico que pueden deberse a una vasculitis. Un dato que nos ayuda es que en la vasculitis la púrpura es palpable. En todas estas farmacodermias que vimos que son predecibles, es importante conocer los efectos secundarios y advertírselos al paciente. Generalmente, cuando se suprime la droga, es suficiente para la remisión del cuadro. En algunos casos, como por ejemplo en las dermatitis de contacto, se pueden utilizar cremas con corticoides. En las erupciones acneiformes podemos utilizar algún antibiótico local como la eritromicina y los emolientes en los casos de la cerosis cutánea. Muchas reacciones cutáneas a medicamentos son expresiones inmunológicas de hipersensibilidad generada por fármacos cuyos metabolitos pueden comportarse como aptenos. Pueden ser de distintos tipos, de tipo 1 o IgE dependiente. En estas reacciones, el antígeno induce durante la fase subclínica de sensibilización la formación de anticuerpo IgE específico. La reacción puede ser inmediata, ocurriendo a los pocos minutos de la ingesta del fármaco. Puede haber broncoespasmo, angiedema, prurito o urticaria. Y las reacciones en fase latente suceden horas o días después. La aparición de una reacción inmediata o latente depende de que la IgE haya estado presente antes de la introducción del fármaco o se forme durante la exposición al mismo. La reacción tipo 2 o citotóxica, aquí en sujetos sensibilizados, los anticuerpos de tipo IgG e IgM se dirigen contra antígenos localizados en la superficie de la membrana celular y forman complejos inmunes que llevan a la activación del complemento y a la destrucción de la célula. Se puede observar como ejemplo la púrpura trombocitopénica producida por adrenalina y la anemia hemolítica por penicilina. La reacción de tipo 3 o por complejos inmunes es una reacción en la cual los anticuerpos de tipo IgG o IgM se unen con antígenos circulantes solubles y conducen a una reacción inflamatoria, por ejemplo en las urticarias, cuadros de anafilaxia y vasculitis. Por último, la reacción de tipo 4 o mediada por células es una reacción de hipersensibilidad retardada. Aquí no participan anticuerpos circulantes. Después de la sensibilización con el antígeno, la reacción inflamatoria no se produce hasta 12 o 40 horas después de la reexposición. Son ejemplos las erupciones fijas por drogas, los eczemas y los exantemas. Acá vemos la lista de las farmacodermias que están mediadas por un mecanismo inmunológico. La erupción fija por droga se manifiesta por máculas eritematosas, redondas u ovales, de bordes netos, únicas o múltiples, generalmente son únicas o pocas, y se presentan luego de la exposición a un fármaco. Como ustedes pueden ver en la imagen, las lesiones en un principio son eritematosas y cuando involucionan se tornan de un color amarronado.
Cuando el paciente se vuelve a reexponer al fármaco, esta lesión se reactiva y vuelve a ponerse de color eritematoso. La localización característica es nalga, cuello y glande, pero también pueden localizar en el tronco. Algunos fármacos que pueden producirlos son las sulfas, las carbamazepinas y tener en cuenta los colorantes y conservantes de los alimentos, que es una causa relativamente frecuente de eritema fijo por droga. En la imagen que vemos 3 lesiones eritematosas redondeadas y el color eritematoso indica que está en actividad. Los exantemas urticarianos se caracterizan por la aparición súbita de ronchas o pápulas edematosas que muchas veces confluyen formando placas eritematopapulosa con borde geográfico. Son muy pruriginosas y de carácter fugaz. Esto significa que las ronchas duran entre 2 y 3 horas y luego van cambiando de lugar. Acá vemos los fármacos que pueden producirla. Fíjense que generalmente son los mismos: analgésicos, antipiréticos, AINES, antibióticos. Dentro de los antibióticos, los que más figuran son las penicilinas, las sulfas, las cefalosporinas. Tenemos 2 tipos de urticaria, una más extensa y otra más leve. El angioedema es una urticaria profunda que afecta la dermis reticular y la hipodermis. Se acompaña de una sensación de dolor en lugar de prurito. El angioedema de Quincke es un angioedema que afecta mucosas de labios, lengua, laringe y los párpados, como pueden ver en las 2 imágenes. Los exantemas son erupciones maculopapulosas eritematosas que tienen tendencia a la confluencia, generalmente simétricas, y localizan en tronco extendiéndose hacia las extremidades. Pueden ser de tipo morbiliforme, formado por lesiones maculopapulares, o de tipo escarlatiniforme, con lesiones micromaculopapulares más confluyentes. Vemos acá nuevamente los distintos fármacos que pueden producir los exantemas. Volvemos a encontrar los antibióticos, los analgésicos. Acá agregamos el halopurinol. La eritrodermia es un eritema generalizado que abarca desde la cabeza hasta los pies sin respetar zonas de piel sana. La eritrodermia medicamentosa comienza con un eritema y en su evolución se produce un cuadro exfoliativo caracterizado por la descamación. Es un cuadro que puede ser grave, el paciente puede presentar síntomas generales y complicaciones hidroelectrolíticas. En algunos casos necesita internación. Pueden estar implicados antibióticos como las penicilinas y las sulfas y anticonvulsivantes como la carbamazepina y la hidantoína. Las reacciones fotoalérgicas deben diferenciarse de las reacciones fototóxicas. Se manifiestan en pacientes previamente sensibilizados y se presentan con una erupción eritematosa, edematosa o eczematosa en zonas fotoexpuestas. Generalmente aparece entre las 2 y las 6 horas después de la exposición. Pueden ser provocadas por productos tópicos o por la administración sistémica de algunos medicamentos como las tetraciclinas, grisiofulvinas, soralenos y tiazidas. Las púrpuras secundarias a vasculitis se presentan en miembros inferiores, son de tipo palpable, no desaparecen a la vitropresión. Estos pacientes pueden además presentar síntomas sistémicos como fiebre, malestar general, mialgias, artralgias, puede haber complicaciones renales o hepáticas. Se debe realizar diagnóstico diferencial con otras causas de vasculitis. El eritema nudoso se presenta con nódulos eritematosos, dolorosos de tipo contusiforme que localizan en la cara anterior de las piernas, no sobrepasando la línea de la rodilla. Tienen una distribución bilateral y simétrica y es consecuencia de un proceso inflamatorio localizado en la hipodermis.
Son lesiones más palpables que visibles. Por lo externamente se ve el eritema. Cuando palpamos la lesión, el paciente presenta dolor. Tienen tendencia a la recurrencia entre el 15 al 40% de los pacientes. El eritema nodoso se asocia frecuentemente con la ingesta de anticonceptivos orales, penicilinas, los antiinflamatorios no esteroides y tener en cuenta acá también sustancias como colorantes y conservantes de los alimentos, vacuna contra la hepatitis B y la BCG, que pueden ser causa de este eritema. Las farmacodermias que pueden presentarse con lesiones ampollares son el eritema polimorfo ampollar, el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica o síndrome de Lyell y el pénfigo medicamentoso. El eritema polimorfo, llamado hoy multiforme, es una reacción de hipersensibilidad caracterizada por una erupción cutánea aguda autolimitada que afecta piel y mucosa. Se caracteriza por presentar lesiones en forma de diana o escarapela que están constituidas por zonas concéntricas de diferente coloración. En el centro puede haber una pápula, una vesícula o una ampolla. Ustedes pueden ver acá en la imagen la lesión característica en diana o escarapela. El eritema multiforme puede estar desencadenado por infecciones, sobre todo el virus del herpes simple y el Mycoplasma pneumoniae, y también por ingestión de drogas. Las drogas que más frecuentemente se asocian son los anticonvulsivantes como el fenobarbital y la carbamazepina, los antiinflamatorios no esteroides y los antibióticos como las sulfas y las penicilinas. Su patogenia no es del todo conocida, pero se ha relacionado principalmente con una reacción de hipersensibilidad de tipo 4 mediada por células, en la que los linfocitos TCD4 y CD8 producen mediadores citotóxicos que resultan en la apoptosis del queratinocito. El eritema multiforme puede ser menor o mayor. El eritema multiforme menor se caracteriza por presentar una erupción cutánea con las características mencionadas, con la lesión en forma de diana o escarapela, no presenta lesiones mucosas, en general es autolimitado, puede ser recurrente y la principal causa es el herpes simple. Puede estar asociado a fármacos o puede ser idiopático, pero la causa principal es el herpes simple. El eritema polimorfo o multiforme mayor, dentro de este grupo encontramos el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica o síndrome de Lyell. El síndrome de Stevens-Johnson es una forma grave con compromiso mucoso predominando sobre el cutáneo. Hay compromiso del estado general del paciente que puede presentar fiebres, artralgias, vómitos. En las mucosas se producen ampollas que se rompen con facilidad dejando una erosión dolorosa. En los labios esas erosiones se cubren con una costra hemática que es característica. Debido al dolor se dificulta la deglución. Además del compromiso de la mucosa oral, que se ve comprometido en el 90% de los casos, también se compromete la conjuntiva, la córnea y la mucosa genital. Por eso decimos que el compromiso es pluriorificial. Las secuelas más importantes se producen a nivel ocular, donde se puede provocar una dificultad para la visión. La superficie cutánea afectada oscila entre el 10 y el 30% de los casos de la superficie y el síndrome de Stevens-Johnson junto con la necrólisis epidérmica son variantes con diversa gravedad de un mismo cuadro. Hay antecedente de ingesta de fármacos en estos pacientes, sobre todo anticonvulsivantes, AINE y antibióticos como las penicilinas y las sulfas, pero además de la exposición a droga, puede estar implicada una etiología viral y suelen ser concurrentes otros factores de riesgo como la infección por HIV, las colagenopatías y el cáncer. Recordemos entonces que en el síndrome de Stevens-Johnson predomina el compromiso mucoso sobre el cutáneo
que puede haber síntomas sistémicos, prodrómicos, que aparezcan antes de las erosiones en mucosa o de las lesiones cutáneas. Las lesiones mucosas son dolorosas, lo característico es la costra hemática a nivel de los labios, como podemos ver en las imágenes, la inyección conjuntival, el compromiso pluriorificial. La superficie cutánea es de alrededor del 10 al 30%. La necrolisis epidérmica tóxica o enfermedad de Lyell es la forma más grave y letal. Se inicia con un eritema cutáneo de comienzo brusco, a veces con lesiones purpúricas. Poco después se desarrollan ampollas que se rompen, generando un despegamiento cutáneo en colgajo, como podemos ver en la imagen. Este cuadro se asemeja al de un gran quemado, por eso el nombre de dermatitis combustiforme. Las ampollas pueden tener contenido hemorrágico, seroso o cero hemorrágico. Cuando se rompen, queda una erosión generalizada. El signo de Nikolsky es positivo, esto es que al pasar un elemento romo sobre una piel aparentemente sana, se forma la ampolla. La deshidratación es rápida a causa de la pérdida de líquidos por la gran superficie afectada. Las mucosas también se encuentran comprometidas. El paciente se halla febril y con mal estado general. Casi siempre está el antecedente de una droga como desencadenante del cuadro, pero a diferencia del síndrome de Stevens-Johnson, la posibilidad de etiología viral es remota. Sin embargo, no es rara la concurrencia de otras enfermedades que alteren el estado inmunológico del paciente, como la infección por HIV, colagenopatías y cáncer. La extensión afectada comprende un 30% o más de la superficie cutánea, por ello que el riesgo de infección es alto. Otras complicaciones son el shock hipovolémico por la deshidratación, la insuficiencia renal, bronconeumopatías, coagulación intravascular diseminada, y el porcentaje de mortalidad es alto, del 15 al 30%. Recordemos entonces que la necrolisis epidérmica tóxica es una urgencia dermatológica. Acá tenemos algunos de los fármacos que pueden producirla. Son criterios de mal pronóstico en el síndrome polimorfo mayor, la edad mayor de 40 años, la taquicardia mayor a 120 latidos por minuto, la superficie cutánea afectada mayor del 10%, la insuficiencia renal, hiperglicemia, acidosis metabólica o presencia de malignidad asociada. Para repasar y aclarar la etiología, recordemos entonces que el eritema polimorfo menor, la causa más frecuentemente asociada es la infección por virus del herpes simple. En el síndrome de Stevens-Johnson, la causa más frecuente son los fármacos, pero existe una posibilidad de alguna etiología viral. En cambio, en la necrolisis epidérmica tóxica siempre está el antecedente de la ingesta de fármaco. El tratamiento del eritema polimorfo menor se realizará el tratamiento del herpes virus con aciclovir, tener en cuenta otras causas que pueden generarlo como aditivos alimentarios, infecciones, colagenopatías, y se pueden dar antihistamínicos solo o asociado a bajas dosis de corticoides. En las formas mayores, lo primero es la suspensión del fármaco. En muchos casos se requiere la internación con hidratación y reposición de electrolitos, dosis altas de corticoides y antibióticos según necesidad. Es importante la interconsulta con el servicio de oftalmología para evitar la aparición de sinequias oculares y de otras complicaciones. El síndrome de Lyell, el tratamiento del paciente es como si fuese un gran quemado. Es un tratamiento multidisciplinario y se puede administrar en algunos casos inmunoglobulina humana endovenosa o ciclosporina. Otra farmacodermia que puede presentarse con ampollas es el pénfigo medicamentoso. En este caso, el paciente presenta ampollas en el tronco y también pueden aparecer lesiones erosivas en cavidad oral y en otras mucosas. En general, la diferencia con el pénfigo
común es que no responde a los tratamientos convencionales. En la mayoría de los casos responde a la suspensión del fármaco, aunque en algunos casos, una vez desarrollado, por más que se suspenda el fármaco, no responde. El fármaco más comúnmente implicado es la penicilamina. Por último, vamos a ver el DRESS. Este síndrome fue descrito por primera vez en 1996. Es una farmacodermia grave, potencialmente fatal, de etiología desconocida, y se caracteriza por presentar fiebre, exantema, adenopatías, alteraciones hematológicas y afectación visceral. El órgano más frecuentemente afectado es el hígado, seguido por riñones y pulmones. Suele ser producido por anticonvulsivantes, sulfonamidas y algunos antivirales, entre otros. Las manifestaciones clínicas suelen aparecer a las 2 u 8 semanas de la exposición al fármaco. El 90% de los casos presenta manifestaciones cutáneas que se presenta como un exantema maculopapular, pruriginoso, cefalocaudal y descamativo. Menos frecuentemente se puede presentar con una eritrodermia. Es característico el edema facial periorbitario junto con la presencia de fiebre como signos iniciales del DRESS. El compromiso mucoso es poco frecuente y en el caso de que esté se manifiesta como una queilitis, conjuntivitis, erosiones orales o genitales. La tríada característica es fiebre, que está presente en el 90 a 100% de los casos, el rash cutáneo y el compromiso de órganos internos. Este puede presentarse con alteraciones hematológicas. En el 50% de los casos los pacientes presentan eosinofilia y presencia de linfocitos atípicos, adenomegalias mayores a 2 centímetros en el 70% de los casos, hepatitis con hepatomegalia y aumento de las transaminasas al doble del valor normal, nefritis, neumonitis intersticial y carditis menos frecuentemente. La mortalidad es del 8 al 10% y ocurre en pacientes con severo compromiso multiorgánico. Acá vemos algunas imágenes del rash cutáneo, que como vemos no es muy específico, y sí lo característico, el edema facial y periorbitario. Este rash, para que pensemos en DRESS, tiene que estar asociado a fiebre, adenomegalias y alguna alteración sistémica como el compromiso hepático, renal, etc. En esta diapositiva vemos las drogas más frecuentemente implicadas, sobre todo los anticonvulsivantes, las sulfas y los AINES, y los criterios diagnósticos del síndrome. Para el diagnóstico de las farmacodermias es fundamental realizar un examen físico completo examinando piel, mucosas y faneras. La anamnesis completa y detallada tratando de identificar el fármaco u otra sustancia que haya consumido el paciente. La biopsia de piel no se realiza en todos los casos, salvo en algún caso puntual en que se considere necesario. No siempre es diagnóstica. La respuesta clínica a la eliminación del fármaco y en algunos casos se pueden realizar algunos test especiales. En el tratamiento, la primera medida que debe tomarse ante cualquier cuadro que se suponga de origen medicamentoso es la suspensión del fármaco supuestamente responsable. Hay que eliminar todos los medicamentos no indispensables e ir reincorporándolos de manera paulatina. Se pueden utilizar antihistamínicos como la hidroxicina, cetiricina, levocetiricina y desloratadina y corticoides sistémicos según la necesidad y severidad de la farmacodermia. Los corticoides sistémicos no siempre son de elección. Algunos tratamientos específicos, como vimos los de el eritema polimorfo menor y mayor, que ya fueron planteados.